El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. El populismo me parece que es una herramienta de marketing político, podríamos decir, que utilizan los gobiernos ineficientes para controlar a las masas. Creo que estamos siendo en este momento víctimas de un populismo muy brutal. Un populismo donde nos hemos despersonalizado, donde nos hemos vuelto muy cruel, donde no nos importa nada a nadie, sino nosotros mismos. Últimamente se está hablando de que el populismo es una cosa que se está expandiendo mucho, de que se le regala a la gente pobre y que eso causa en el pobre, entre comillas, unas ganas de no trabajar, ¿no? Y una castración de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Es, como todo ismo, es una exageración de algo que posiblemente es inherentemente bueno. La persona humana tiene una dignidad propia y el derecho e inclusive el deber de cuidar su prestigio, de cuidar su buena fama, pero cuando eso se convierte en la motivación principal de la persona, que lo que quiere es sobresalir, mostrarse, es cuando se cae en el personalismo. Pero el personalismo, en el fondo, el personalismo político específicamente, viene a ser la apropiación, digamos, de una serie de facetas personales y tratar de inducir un poco a la población a seguir un camino que uno tiene ya previamente establecido y planificado, y que todo funcione no en base tanto a las necesidades específicas de una población o de un momento histórico-político determinado, sino en base a cuáles sean las intenciones específicas de una persona. El personalismo es esa propensión, ese ímpetu de un individuo que lo hace sentir que el espacio público tiene que estar, para que funcione bien, regido por su absoluta voluntad. ¿Qué implica esto? Que todo proyecto demagógico, que todo proyecto populista tiende a ser personalista en la medida en que esté concentrado en un sujeto. El populismo es un mal muy típico, me parece, no solo de Latinoamérica y de aquellos países que tienen una serie de características muy concretas. Uno, problemas sociales profundos, problemas económicos también de una alta naturaleza y crisis y anarquía, digamos. En un país que está en una situación dramática como está Venezuela en este momento, el populismo es un arma de primer orden para atraer a la población a la solución de los problemas. Son promesas que no tienen ningún asentadero real para solucionar la crisis social que vive un país determinado en un momento determinado. El populismo es esa acción permanentemente demagógica, ¿sí?, que busca, digamos, la legitimidad de un poder a partir de los modos como se logra aupar al pueblo. El personalismo muy frecuentemente usa como herramienta el populismo. En el campo político, pues la popularidad se mide por el elogio de las masas, de los grupos grandes de personas. El populismo y el personalismo implican una expansión de la capacidad operativa del Estado. ¿Qué quiere decir expansión de la capacidad operativa del Estado? Significa disminución de la capacidad operativa y accionar de la sociedad. No necesariamente van ligados, digamos. Uno puede tener, digamos, una posición personalista y no ser un presidente populista. Eso puede darse sin duda alguna que sí. Ha habido casos de personalismo en lo populista, digamos, Rafael Caldera, que fue un caso de presidente personalista que no era un populista ciertamente. Todo proyecto demagógico, que todo proyecto populista tiende a ser personalista en la medida en que esté concentrado en un sujeto. En el caso, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez, él trató de conjugar las dos cosas, ¿no? Y conjugó las dos cosas y por eso terminó siendo un presidente sumamente popular.
porque tenía los medios económicos en el fondo durante su primer gobierno para atender justamente a esa gran cantidad de promesas que hacía en el país. Sin embargo, el segundo gobierno fue totalmente distinto. Betancur fue un político esencialmente realista, ¿no? Y que supo entender él. También hay que ponderar el momento en el que Betancur hizo política. Esta es una sociedad depauperada, esta es una sociedad miserable, esta es una sociedad limitada, que necesita salir de esa situación, necesita creer en sí misma, pero necesita también obligarse a creer. De tal modo que apuntó su proyecto a utilizar sus palabras como mecanismo para que la sociedad empezara a creer en sí misma. El populismo es una vía para llegar a la satisfacción del personalismo. Sin embargo, todo proyecto personalista no necesariamente es demagógico. Es decir, tú puedes tener una muy férrea dictadura, una tiranía clásica, que no necesariamente apele a la voluntad, al aplauso popular para sentirse legítima. En otras palabras, la independencia de los países latinoamericanos se dio por razones de tipo burocrático, no económico. Y desde ese momento nosotros nos acostumbramos a que esas prebendas que recibíamos de la corona, de ahí en adelante, después de la independencia, las empezamos a recibir de esos grandes próceres independentistas que, además de ser los libertadores, consideraban que eran los rectores de estas sociedades. Eso es lo que ellos querían y eso es lo que gran parte de nuestra población espera. Cuando las instituciones empiezan ciertamente a resquebrajarse es cuando la estructura social está muy endeble, y solamente es endeble cuando hay o anarquía política o un profundo desajuste entre los diversos estratos poblacionales y desempleo, por supuesto, y falta de poder adquisitivo, es lo que hay en este momento en forma muy grande. Y además, sobre todo, y quizás lo principal, una carencia de formación y de educación en el país. La promesa populista, por ejemplo, representa la muerte de la promesa política. ¿Cuál es la promesa política? La que nosotros podemos hacer horizontalmente, la que nosotros podemos hacer entre individuos, entre iguales. ¿Cuál es la promesa personalista? Aquella que ocurre de manera vertical, de un sujeto que promete cosas a la sociedad, pero que paradójicamente siempre terminará obligando a que esa sociedad lo necesite, porque la necesidad es el fundamento de la existencia del líder populista y del líder personalista. Hay un líder que se relaciona con la masa a partir de epítetos, sentimientos que le dan a entender a esa masa que ella puede, que lo puede todo, que es capaz, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo cínico en esta acción? Que la misma presencia del líder y las palabras del líder lo que hacen es confesar que esa sociedad no puede nada sin él. Después del primer gobierno, Alberto Fujimori consideró que su presencia seguía siendo indispensable, digamos que nadie más que él podía llegar a seguir laborando porque Perú fuera mejorando y evolucionando positivamente económica y políticamente. Sin embargo, ya el segundo gobierno fue una actitud mucho más centrada, digamos, no quizás en lo que podía racionalizarse como necesidades para el país, sino en lo que él personalmente consideraba que es lo que debía hacerse y más nada. Allende fue un marxista que llegó al poder y trató de implantar un régimen socialista en Chile. Yo diría que lo hizo con mayor claridad conceptual, ideológica de lo que ha sucedido en nuestro país. De tal manera que si el populismo es el imperio del Estado, lo que resulta más visiblemente sacrificado en un proyecto populista es el Estado democrático, porque no hay reconocimiento de la pluralidad, no hay reconocimiento de la diferencia, cualquier diferencia es tomada como disidencia, como pecado, y quien encarne eso, pues hay que destruirlo, porque usted no solo se está oponiendo al líder, usted se está oponiendo al proyecto, a la idea de bien que tiene esa sociedad que ha sido revelada por las palabras de este líder. De manera que, a ver, toda sociedad que es movida a partir de esto, ve en el líder y ve en su idea la esperanza del futuro, ¿okay? Si usted se opone a ello, si usted relativiza eso, usted no se está oponiendo a la persona, usted se está oponiendo a una idea de bien. La toma del poder por parte de Pinochet y sus 17 años, si hubiera podido estar más tiempo,
era justamente por el criterio de que él y solo él y el mando militar podían darle solución a los problemas de Chile. Cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Perón fundamentalmente fue un militar populista en principio, que incluso estuvo preso por razones políticas y ganó unas elecciones estando preso y tuvieron que liberarlo. Había ganado las elecciones. Fue una corriente de popularidad extraordinaria. Sin duda alguna que mueve a cualquier país a la larga es la educación. La educación es la base fundamental de todo crecimiento en cualquier campo que se quiera de un país, ¿no? Cuando hablo de educación no hablo solamente de leer y escribir, eso no funciona así. No solamente la educación en todos los sentidos, además la educación concientizada justamente para atender a las necesidades de un país determinado. Luego es la única forma de ir formando a diversas capas sociales y de manera que todas contribuyan justamente al crecimiento de ese país. Cuando una sociedad está apoderada del conocimiento de sus deberes, de sus derechos, de sus limitaciones, de lo que significa el Estado de Derecho, de cuál es el modo en que tienen que estar separadas las competencias del Estado y de la sociedad, se crea una condición muy importante de antídoto frente a proyectos de carácter populista, proyectos de carácter personalista, porque yo sé quién soy yo como individuo y cuál es mi posibilidad de actuar en medio del poder de la sociedad. Esto es un problema que se soluciona con educación. Pero cuando decimos que los problemas de los países se resuelven con educación, pensamos que si nosotros desde la escuelita primaria hoy en día le empezamos a... pero es que el problema va a tomar, si es que llega a resolverse, varias generaciones. Porque lo que se le dice en la escuela al niño no es reforzado en el hogar. Porque los padres tienen una cultura populista, personalista, dependiente de... Entonces es un proceso, repito, yo creo que es una característica cultural que tienen todos nuestros pueblos.